mundo. Muy bien, le vamos a contar lo que ha sucedido hace unas horas en Londres. Ha colapsado el techo del conocido Teatro Apolo de esa ciudad, dejando más de 80 personas heridas. Se sabe por un equipo de rescate que se encuentra en el lugar que parte del techo colapsó en medio de una presentación, dejando 88 personas heridas, 7 de ellas de gravedad, de acuerdo con la información de la policía. Aún se desconoce la causa del incidente. Las autoridades han dicho que no parece haber sido consecuencia de alguna actividad sospechosa. La brigada de bomberos dice que alrededor de 720 personas se encontraban en el teatro cuando una parte del techo cayó sobre los asistentes, derrumbando parte de los balcones. Este teatro abrió sus puertas en 1901 y tiene aproximadamente capacidad para 775 personas, y durante el incidente se estaba representando la obra El curioso incidente del perro a medianoche, que era la función que presentaba el teatro según su página web, y fue descrita como una emocionante nueva hora en el Teatro Nacional. Pero este accidente, en el Teatro Apolo de Londres, pues ha dejado 88 personas heridas y no se conoce más detalles de este accidente. Muy bien, ya la policía ha descartado pues que se trate de un atentado, en todo caso, que era lo que se temía, pero es parte pues del techo, cayó sobre estos balcones, se puede decir, ¿no?, donde está el público. Pues imagínate, en plena función, están disfrutando de la obra y se te cae el techo encima. Eso debe haber sido terrible, ¿no? Una situación paradójica, ¿no? Porque por un lado no se cayó cuando el teatro estaba vacío y no podía causar víctimas, se cayó en plena función. Claro. Pero por otro lado, que se le caiga el techo encima al público y no haya, por lo menos hasta ahora, ninguna víctima mortal, es algo que probablemente haya que agradecer a la providencia o la suerte, según se vea. Así es, nosotros vamos a ir con otras informaciones. En Bruselas, la Unión Europea celebra su última cumbre del año. Alemania insiste en que se debe refundar los tratados y emprender más reformas, una posición que no comparten la mayoría de sus socios. La canciller alemana Angela Merkel, recién electa para un tercer mandato, ha apostado por una evolución de los tratados europeos. Su posición difiere de la de Francia, país que ha visitado en su primer viaje luego de ser reelegida. París se mantiene contrario a que se modifiquen los acuerdos que definen la arquitectura institucional de la Unión Europea y pide que para avanzar en cuestiones concretas se haga en el marco de los tratados existentes. Para el presidente François Hollande, con quien Merkel se ha reunido antes de participar en la última cumbre europea del año, cuestiones como la unión bancaria deberían desarrollarse sin modificar los textos existentes. Esta opinión es compartida por muchos de los socios del bloque, y es que para modificarlos, algunos países están obligados a pedir la opinión de sus ciudadanos en un referendo, algo que podría traer más de una sorpresa. La cumbre europea de este jueves y viernes está destinada principalmente a la política común de seguridad y defensa. En Bruselas, los líderes europeos hablarán también de política económica y social y sobre crecimiento y empleo. Debatirán la evolución actual de la economía en general y de la zona euro en particular, con especial atención a la lucha contra el desempleo juvenil y la financiación de las pymes, aunque lo más importante es el acuerdo sobre el mecanismo de la resolución bancaria. Muy bien, son temas importantes que trata pues esta reunión de los países que conforman la Unión Europea. Está leyendo en el diario El País, Francia y Reino Unido chocan por el proyecto de integración militar europea, ¿no?, además de otros temas de interés. Sí, acá los tres grandes de la Unión, Francia, Gran Bretaña y Alemania, no se ponen de acuerdo virtualmente en nada. En el tema de mayor integración económica, muchos decían, bueno, cuando pase la elección alemana, Alemania podrá mostrar mayor flexibilidad. Hubo que esperar meses hasta octubre. Bueno, después de las elecciones, septiembre, perdón, después de las elecciones se dijo, bueno, cuando formen gobierno hubo que esperar 3 meses más. Se ha ido todo el año esperando que Alemania muestre mayor flexibilidad y una vez que se instala el nuevo gobierno no hay mayores indicios de tal flexibilidad. En el caso de la Unión en materia de defensa, Francia tiene un caso legítimo y es, yo estoy haciendo algo por el bien de la humanidad
y por el bien de la propia Unión Europea y de la OTAN. En el caso de la República Centroafricana he evitado lo que probablemente hubiera sido un genocidio. En el caso de Mali he evitado que un país se convierta ya no en un Estado fallido, sino en un Estado controlado por Al-Qaeda. Eso nos conviene a todos y sin embargo el único que asume el costo soy yo. Ayúdenme. Creo que es legítimo, pero no se oye padre, ¿no? Muy bien, nosotros ahora vamos a ir con noticias de Rusia. El presidente Vladimir Putin ofreció una conferencia de prensa en la que habló de Edward Snowden. También anunció que un conocido opositor millonario de su país saldría en libertad muy pronto. Vladimir Putin envidia a Barack Obama. Eso ha contestado el presidente de Rusia cuando le consultaron sobre el espionaje de los Estados Unidos. Putin, además de elogiar el papel del ex analista de inteligencia norteamericano Edward Snowden, ha dicho que el gobierno de Obama puede realizar polémicas operaciones de vigilancia sin que tengan consecuencias legales. Lo envidio. Lo envidio porque él es capaz de hacerlo y nadie hace nada contra él por eso. No hay mucho de qué alegrarse, pero tampoco hay grandes motivos para mortificarse por eso. Por otra parte, Putin anunció que el más famoso preso de su país y su principal enemigo político pronto podría ser liberado. Mikhail Jodorkovsky, que ha estado encarcelado durante más de 10 años, era el jefe de la empresa petrolera Yukos y fue condenado por malversación de fondos. El magnate petrolero también era uno de los mayores críticos del Kremlin, por lo que siempre aseguró ser inocente de lo que se le acusaba. El presidente ruso dijo en conferencia de prensa que Jodorkovsky solicitó clemencia porque su madre se encuentra enferma. De todas formas, su liberación estaba prevista para dentro de unos meses. Con la intención internacional centrada en Rusia por los Juegos Olímpicos de Invierno, el Parlamento en Moscú aprobó una amnistía más amplia para los presos. Estos podrían incluir algunos de los casos más sonados, como el de las integrantes del grupo Pussy Riot y los activistas de Greenpeace. Muy bien, además de la liberación de este hombre de apellido Jodorkovsky, que fue en algún momento el hombre más rico de Rusia, no sé si serán las épocas de fin de año, pero estos anuncios pues de liberar a quien fue su máximo enemigo, también hay una amnistía que acaba de dar para miembros de Greenpeace y del grupo Pussy Riot que estaban en prisión y han sido, pues, van a ser liberados. O sea, ¿por qué está realizando Putin estas Al menos acciones? Hay una razón clara y es que en Rusia se van a realizar pronto las Olimpiadas de invierno, o sea, las Olimpiadas en las que participa esencialmente el hemisferio occidental, el mundo desarrollado, y el hemisferio norte, perdón, no occidental, el hemisferio norte, básicamente países desarrollados, y en donde había amenazas o amagos de una serie de campañas de crítica al gobierno ruso durante las Olimpiadas, por cosas como tener presos a estos miembros de Greenpeace, tener preso a Jodorkovsky, tener presos a las Pussy Riot. Claro, no quiso presentar esto como un proceso de liberar solo a aquellos presos de conciencia para muchos que estaban ahí porque despertaban, o que mejor dicho, no solo liberar a aquellos que despertaban interés en la prensa internacional, sino decir que esto era parte de un plan de amnistía mucho más extenso que liberaría a miles de personas, entre ellas a estas personas. Pero estas personas eran las que resultaban particularmente, digamos, problemáticas a nivel internacional. El caso de Jodorkovsky es interesante porque el gobierno ruso se dio cuenta de su, digamos, defraudación fiscal solo cuando pareció inclinarse por incursionar en política y ser un opositor del presidente. Dicho esto, sin embargo, hay que preguntarse por qué tan poca gente lo defendió en Rusia, y hay que tener en cuenta un dato clave. El año 90 no había propiedad privada sobre empresas, al menos no había empresas privadas en Rusia. El año 95 gente como Jodorkovsky ya estaba comprando a precio de remate, muchos creen que de manera corrupta, empresas públicas. ¿Cómo pasaron de no tener empresas privadas el año 90 a tener fortunas como la de Jodorkovsky solo 5 años después? Muchos en Rusia especulan, y probablemente con razón, que estas son fortunas mal habidas. Y entonces, cuando el gobierno de Putin se lanza contra uno de estos llamados oligarcas, mucha gente dice, bien hecho. Claro, pero ahora lo que ha sido lo ha prácticamente anulado políticamente y económicamente. O sea, Sí. él está saliendo a ver qué hace, ¿no? Su empresa ya no existe, o sea, él ya no puede ni siquiera enjuiciar al gobierno para que le devuelvan su propiedad, porque la propiedad fue liquidada. Muy bien, nosotros vamos con otras informaciones.